Bien, la clase de hoy, la primera clase de neurociencia es sobre biología celular. La clase tiene el objetivo de poder identificar y poder reconocer los conceptos básicos que necesitamos entender sobre ciencia y sobre biología para poder después estudiar en mayor profundidad el sistema nervioso. Lo que vamos a revisar inicialmente es lo que es una célula y cómo está conformada, que es la membrana plasmática, citoesqueleto, organelos, suborgánulos y el núcleo finalmente. La célula es la unidad básica de funcionamiento de los seres vivos y es una unidad básica en general que puede cumplir varias funciones, ¿ya? Como les decía, es la unidad básica de funcionamiento, de organización y funcionamiento de todos los organismos en general. Se caracteriza también porque una célula siempre proviene de otra, ¿ya? Mantiene una homeostasis y eso se refiere a que mantiene, por lo general siempre se entiende la palabra homeostasis como equilibrio, ¿ya? Como estar equilibrando algo, pero el equilibrio no necesariamente significa que los compartimientos de una o las distintas partes tengan las mismas concentraciones de elementos, ¿ya? Pero la idea básica de homeostasis es poder generar un ambiente suficiente para el funcionamiento, independientemente de las características de este. Todas las células tienen membrana plasmática, que es muy importante. Organelos y organelos tienen un tamaño que es limitado. Y esto es muy importante. El tamaño y la forma de la célula se adaptan a su función. En general se reconocen dos tipos de células. Una célula procariontes y una célula animal que se le denomina o la célula eucariontes. ¿Ya? Ambas son células, tienen membrana plasmática, provienen de otra, ¿ya? Pero se diferencian principalmente por el núcleo. El núcleo de la célula procariontes es un núcleo que no está definido y el material genético se encuentra disperso dentro de la célula. Procariontes pueden ser bacterias, virus, etc. Diversos organismos unicelulares. Eucariontes son las células del ser humano. Y se caracterizan ¿por qué? Porque tienen un núcleo definido, envuelto en una membrana. El núcleo, el material genético que está al interior, está dentro de un núcleo, de una membrana. Está separado del resto del organelo, y es donde se encuentra el material genético. Cuando uno comienza a estudiar la célula, siempre comienza desde la parte externa, que es la membrana plasmática. La membrana plasmática es una capa que envuelve la célula, como se puede observar aquí en el gráfico, la envuelve completa. Y siempre se hace la analogía a la piel. Es como la piel de la célula y está constituida por lípidos, proteínas y carbohidratos. Cada uno cumple una función determinada en la célula, perdón, en la membrana. La membrana es una membrana que es semipermeable o selectiva, es decir, deja
entrar algunos elementos y otros no. Es una estructura que es dinámica y tiene la capacidad de modificarse, es una membrana fluida y su composición es asimétrica. Los lípidos que la conforman son una bicapa lipídica. Los lípidos, acá se pueden identificar que son estas pequeñas esferas con una cola. Es una bicapa de fosfolípidos. Este es el fluido extracelular y acá está el fluido intracelular. La bicapa lipídica constituye la principal barrera a la difusión de pequeñas moléculas polares. ¿Ya? Es una bicapa que es anfipática, es decir, tiene una porción que es hidrofílica y otra porción que es hidrófoba o hidrofóbica. Es decir, la cabeza de este fosfolípido tiene una afinidad por el agua. Por eso es hidrofílica. Y la cola es hidrofóbica porque no tiene afinidad por el agua. Por lo tanto, se puede ubicar de esta manera sin gastar mucha energía en mantenerse junta. Siempre mantiene la misma posición. Tiene la capacidad de cerrarse y abrirse y formar vacuolas o vesículas cuando necesita expulsar algún tipo de elemento al exterior o cuando necesita incorporar algún tipo de elemento al interior. ¿Ya? Es capaz de plegarse por sí misma, en sí misma, o poder fusionarse con vesículas y poder expulsar los elementos de la vesícula hacia el exterior de la célula. Y el colesterol se encuentra entre los fosfolípidos y eso le permite mayor rigidez, permite mayor firmeza a través del tiempo y a través de la membrana. ¿Ya? Está constituida por proteínas, están insertadas en la bicapa lipídica, son responsables de la mayor parte de la función de la membrana. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque las proteínas que están en la membrana algunas tienen esta forma, que tienen una obertura en el centro. Esto es un poro o un canal. ¿Ya? Y la permeabilidad también se lo permite el poro. O sea, hay algunos elementos que necesita una célula que van a ingresar por el poro. ¿Ya? El poro también puede ser un receptor. Esta proteína puede ser un receptor y a lo mejor en este receptor proteico se van a unir ciertos elementos para que el poro cumpla su función. También son anfipáticos, es decir, una porción hidrofílica y otra porción hidrofóbica, y presenta movimientos de difusión unilateral también. O sea, es decir, las proteínas se pueden ubicar, como se puede observar aquí, y acá hay una proteína integral que está en la superficie interna, en la porción interna o en la cara interna de la membrana. Esto se puede definir como una proteína de transporte y acá hay una proteína transmembrana. Tanto este poro como esta proteína son proteínas transmembranas. También tiene carbohidratos. Los carbohidratos están ubicados sobre las proteínas o sobre los lípidos. En el caso que esté unido con un lípido se va a denominar glicolípidos y con una proteína se va a denominar una glicoproteína. ¿Ya? Y los carbohidratos solamente se van a encontrar en la parte externa de la célula. Y estas uniones de glicolípidos y glicoproteínas, es decir, un carbohidrato con un lípido o un carbohidrato con una proteína, se le constituye el glicocálix. Y este glicocálix, que está constituido por los glicolípidos y glicoproteínas, protege la superficie de la célula y confiere viscosidad a la superficie celular, presenta propiedades inmunitarias, por ejemplo, en las células que participan en las funciones inmunitarias,
por medio de los carbohidratos se van a identificar o se van a sellar o van a reconocer ciertos organismos. Intervienen a otros tipos de células en el movimiento celular y el reconocimiento, y también facilitan la adhesión, por ejemplo, del óvulo y el espermatozoide. La función de las membranas: media la interacción de la célula con su medio, regula el paso de sustancias hacia el interior y hacia el exterior de la célula, incorpora nutrientes al interior de la célula, permite el paso de desechos hacia el exterior. Como estructura dinámica, permite el paso de ciertas sustancias e impide el paso de otras. Aísla y protege a la célula del medio ambiente. ¿Cómo lo hace? Por medio de distintos tipos de transporte. Hay un transporte que es activo. ¿Ya? Transporte activo quiere decir que la célula va a gastar energía para poder transportar un elemento desde un compartimento de un sector de la célula o desde el interior de la célula donde hay menos concentración hacia un lugar donde hay mayor concentración de partículas. Eso es importante porque por lo general los elementos, cuando están, por ejemplo, distribuidos en dos compartimentos y tengo uno con agua y el 20% de azúcar y acá el 0% de azúcar, y la membrana que los separa es permeable solamente al azúcar, el azúcar va a empezar a difundir desde el lugar donde hay mayor concentración a donde hay uno de menor concentración. Eso es lo normal. Si yo quiero ir en contra de la corriente o en contra de la gradiente, tengo que gastar energía. Y eso es lo que ocurre acá. Y eso se le denomina transporte activo. Hay algunas partículas que difunden con una difusión simple a través de la membrana, otras que están mediadas por un canal, con un poro, por una proteína, y van a difundir desde el lugar de mayor concentración a un lugar donde hay menor concentración. Pero van a ser un cierto tipo de elementos. ¿Por qué? Porque el que va a seleccionar eso es la proteína transmembrana. Y hay otra forma de mediadas por un transportador, que puede ser este mismo polo que permite el transporte de un elemento del exterior hacia el interior o viceversa. Entonces, esto es parte de lo que se puede entender como este es el mecanismo por el cual las membranas hacen, perdón, las células hacen. Estos son los mecanismos por los cuales las células pueden hacer una señalización, se pueden comunicar, cómo esta célula se comunica con su exterior. Deja entrar ciertos elementos, deja salir ciertos elementos por cierto tipo de mecanismo. La siguiente lámina, acá se puede observar un pequeño resumen de las funciones de una membrana plasmática en una célula. ¿Ya? Por ejemplo, si el sodio, que se abrevia o se escribe como Na+, choca con la membrana, no va a poder pasar porque ahí no hay un receptor que lo pueda recibir, no hay un canal que lo pueda recibir. Por lo tanto, está filtrando. ¿Sí? Acá se observa el aparato de Golgi, ya vamos a revisar esa materia, que siempre está liberando vacuolas o vesículas. Acá se puede observar un aparato de Golgi que está liberando vesículas, ¿no es cierto? Está fusionando con la membrana. Por ejemplo, aquí el punto 1, barrera permeable y límite.
2. Organización y localización de la función. 3. Hay un proceso de transporte que se hace por medio de la membrana, ¿cierto? Aquí hay un poro o una proteína que es permeable, por ejemplo, a las partículas rojas, que sería potasio. Le permite el paso al potasio. En cambio, hay otra proteína que permite la salida del sodio, permite que salga. Entonces hay una proteína para el ingreso del sodio y otra para la salida del potasio, y viceversa. También estas proteínas transmembranas o poros permiten el transporte de nutrientes hacia el interior. También puede ser que tengan la función de ser un receptor y detecte la señal de otra neurona, como ocurre en la sinapsis neuronal, por medio de los neurotransmisores. O también en el caso de las proteínas, pueden ser que unan una célula con otra, que también es el caso que ocurre con la sinapsis eléctrica cuando se juntan dos neuronas. Entonces la membrana tiene varias funciones. El citoesqueleto está compuesto por tres tipos de fibra, que son los microtúbulos, los microfilamentos y los filamentos intermedios. ¿Ya? ¿Qué es lo que permiten? Le dan la forma a la célula, le dan movimiento a la célula, movimiento de los orgánulos, por ejemplo en la mitosis, cuando hay división celular. También en otras situaciones como el transporte de vesículas, también nos facilita el citoesqueleto. Y participan evidentemente en la división celular. El citoesqueleto estaría distribuido de una manera así. Entonces, se pueden identificar los microfilamentos, los microtúbulos y los filamentos intermedios, que finalmente ayudan al sostén de los orgánulos que se distribuyen al interior, le dan la forma a la célula. Los microfilamentos están constituidos por actina, participan en el movimiento de la célula, son cadenas dobles de proteína, participa en la contracción muscular, los músculos están constituidos por actina, que permiten la contracción, permiten el cambio de forma de la célula y facilitan la división del citoplasma en las células animales. Luego están los filamentos intermedios, son unidades helicoidales enrolladas alrededor una de la otra, como uno enrolla una cuerda, y proporcionan un marco de soporte dentro de la célula y sostienen la membrana plasmática. Finalmente, los microtúbulos son tubos consistentes en espiral de dos proteínas. Esta es su unidad básica, es la tubulina. Permite el movimiento de los cromosomas durante la división celular. Forman centriolos y cuerpos basales. Y son un componente importante de silos y flagelos, que son extensiones de la célula hacia el exterior. También están los orgánulos. El primer orgánulo que vamos a revisar es el que está limitando directamente con el núcleo, que se denomina retículo endoplásmico, que consiste en una membrana interconectada de forma de laberinto y sacos aplanados y canal dentro del citoplasma, como se puede ver acá. Tiene la función de servir como centro para la síntesis de proteínas. Lo que hace una célula permanentemente es eso, estar siempre sintetizando o creando células. ¿De dónde viene ese comando? Viene desde el material genético. El material genético son secuencias que ya veremos que dicen qué proteína hay que hacer en qué momento. Si es una célula del hígado, si es una célula del páncreas o si es una célula del intestino. Cada una está especializada por el lugar en el que está y va a realizar una función determinada en función de la señalización que le está llegando del ambiente. Eso le va a indicar a la célula qué proteínas tiene que crear. Y eso se hace en el retículo endoplásmico.
y luego se fusiona y transporta constantemente al aparato de Golgi. El retículo endoplásmico rugoso contiene ribosomas. La parte rugosa, que son estos pequeños protuberancias que tienen acá, son ribosomas. Y los ribosomas del retículo endoplásmico rugoso son también centros de elaboración de proteínas, es decir, el retículo endoplásmico que contiene ribosomas permite el ribosoma la elaboración de las proteínas, porque lo que hace es leer, de alguna manera, por decirlo así, lee la información genética que hay que replicar y el ribosoma es el encargado de hacerlo en el retículo endoplásmico. ¿Ya? El retículo endoplásmico liso no tiene ribosomas, por eso se denomina liso, y está especialmente en diferentes actividades según la célula en la que se encuentre. Elabora lípidos, muy importante, como hormonas, esteroideas, hechas de colesterol. Y el hígado contiene enzimas que desintoxican productos nocivos como el alcohol, esos productos del metabolismo, como el amoníaco, degradan el glucógeno, un carbohidrato que se almacena en el hígado. Almacena también calcio en todas las células, pero en los músculos esqueléticos es más grande. Luego, todo lo que ha sido elaborado en el retículo endoplásmico se envía al aparato de Golgi. El aparato de Golgi también tiene una forma muy similar al retículo endoplásmico, pero es otro orgánulo y se ha encargado de modificar, clasificar y empacar las proteínas producidas en el retículo endoplásmico. Y del lado opuesto brotan vesículas, como las que se observan acá. Entonces, tiene una membrana, tiene la misma composición que la membrana plasmática del exterior y así puede enviar estos elementos necesarios hacia el exterior de la célula. El aparato de Golgi realiza las siguientes funciones: modifica algunas moléculas, agrega carbohidratos a proteínas y forma glicoproteínas, degrada algunas proteínas y péptidos más pequeños, empaca las moléculas terminadas en vesículas que transporta a otras partes de la célula. Los lisosomas también es un orgánulo que vamos a revisar. Algunas de las proteínas elaboradas en el retículo endoplásmico enviadas al aparato de Golgi son enzimas digestivas que degradan proteínas, lípidos o carbohidratos. En el aparato de Golgi estas enzimas se empacan en vesículas y a eso se le denomina lisosoma. Una función importante de los lisosomas es digerir las partículas alimenticias que van de proteínas sueltas a microorganismos completos. Un esquema para poder entender mejor esto y cómo funciona todos los orgánulos que hemos revisado hasta el minuto. Por ejemplo, en el esquema del lado izquierdo, comenzando desde el núcleo, se envía la información que tiene que ser elaborada, por ejemplo, la proteína. La proteína se empaca en una vesícula y se envía al aparato de Golgi. Se fusiona la vesícula, ¿no es cierto? Acá lo que se van a generar, por ejemplo, se van a agregar carbohidratos. Se agregan los carbohidratos a la proteína y se van a generar anticuerpos que están compuestos por glicoproteínas o glucoproteínas. Esas se empacan, se llevan a una vesícula y la vesícula se fusiona, ¿no es cierto?, con la membrana y así puede liberar su contenido. Y ahí se le denomina vesícula solamente. Por otro lado, puede producirse el mismo proceso, pero en vez de llegar y generar anticuerpos, se van a generar enzimas digestivas. Desde el núcleo se manda la información al retículo endoplásmico
Luego se va al aparato de Golgi y el aparato de Golgi genera la modificación necesaria para generar enzimas digestivas, y cuando la vesícula contiene enzimas digestivas se denomina lisosoma. Y ese lisosoma se fusiona con una vesícula que permite el ingreso de alimento, por ejemplo. Y se produce la síntesis. Otro organelo importante son las mitocondrias. Las mitocondrias son un organelo que produce energía, que produce ATP. ¿Ya? Es muy importante, y la neurona, como genera, tiene un gasto energético elevado, tiene un gran consumo de ATP y tiene una gran cantidad de mitocondrias. Bien, el núcleo y el ADN, lo que vamos a revisar ahora. Eh, el núcleo es el lugar donde se encuentran los cromosomas y el ADN, ¿ya? El núcleo consta también de una membrana doble capa de fosfolípido, y en el interior están los cromosomas, ¿ya? Y este núcleo se separa del resto de los organelos por esta membrana. Y en su interior está todo el material genético. La información hereditaria se encuentra en el ácido desoxirribonucleico, que es el ADN, contenida en uno o más cromosomas. Una molécula de ADN consta de una cadena larga compuesta de pequeñas unidades llamadas nucleótidos. Cada nucleótido consta de un fosfato, un azúcar, desoxirribosa, que es el nombre del azúcar, y una de las cuatro bases, que puede ser adenina, timina, guanina y citosina. Esto es una hebra, es una doble hebra, en donde están distribuidos estos nucleótidos. Cada nucleótido, como decía, es un fosfato, un azúcar y una base. La base puede ser adenina, timina, guanina y citosina. Siempre se van a distribuir en los siguientes pares. Va a ser la timina junto a la adenina y la citosina con la guanina. Nunca va a ser guanina con timina. Siempre es esa repetición, siempre se van en esos pares, ¿ya? Y esa replicación o esta repetición hacia abajo pueden ser variadas de diversas formas. Entonces acá se puede observar una hebra simple y acá una hebra doble, de una doble hélice. Este ADN, que es una doble hélice, se puede condensar y formar un cromosoma. Esta es la típica forma de un cromosoma, o sea, de un ADN condensado, y da la forma del cromosoma. ¿Cómo se condensa? Es que se va enrollando en estas proteínas que se llaman histonas. Poco a poco van generando un bucle y se condensa y forma un cromosoma. Los cromosomas tienen genes. Los genes son secuencias de ADN formadas por cientos a miles de nucleótidos. Cada gen ocupa un lugar específico, un locus. Los cromosomas varían por el número de genes que contienen. El cromosoma humano más largo es el cromosoma 1, contiene más de 3000 genes, mientras que el menor, el cromosoma 22, contiene alrededor de 600 genes. Todos los cromosomas tienen regiones especializadas para su estructura y función: dos telómeros y un centrómero. Los dos extremos de un cromosoma consisten en secuencias repetidas de nucleótidos. Esto es un cromosoma completo, una representación que tiene genes, y esos genes ocupan un lugar específico. En este cromosoma siempre se va a ocupar el mismo gen en este lugar específico. Van a constar de un centrómero y telómeros en los extremos. Este es una cromosoma eucarionte antes de la replicación del ADN, y este es un cromosoma eucarionte después de la replicación del ADN, que es una fase específica que ocurre en el ciclo de la célula. Cromosomas, aquí está la cromática hermana, separadas y se convierten en cromosomas independientes. Lo que se observa acá es un cariotipo. Aquí están todos los cromosomas del ADN condensado en sus cromosomas respectivos, ¿ya? Y se puede observar que son 22 pares para cromosomas
para autosomas, o sea, cromosomas que codifican para el cuerpo, para los órganos, y un cromosoma sexual, ¿ya? Que es el famoso XY o XX, puede ser también, ¿ya? Por lo tanto tenemos 22 cromosomas para el cuerpo y uno sexual. Bueno, aquí pueden observar una célula con la membrana externa, el núcleo. En el interior se observan los cromosomas que están dispuestos en forma preparados para la división celular, la membrana del núcleo. También se puede ver el retículo endoplásmico rugoso. ¿Por qué? Porque tiene los ribosomas en su interior. ¿Ya? Son los ribosomas libres, pero ribosomas que están en la membrana. El retículo endoplásmico rugoso, este de acá es el liso. Toda esta porción de aquí. Mitocondrias, aparato de Golgi, lisosomas que contienen en su interior enzimas digestivas. Están los peroxisomas que participan en la respiración celular. Y esto a grandes rasgos es la estructura básica de una célula. Todas las células contienen en mayor o menor medida, dependiendo de su función, esta estructura, estas estructuras internas. La forma va a variar, la forma de una neurona es completamente distinta y este es el modelo clásico de estudio de una célula. Y esa es la revisión del día de hoy. Y ahora respondan el cuestionario respectivo que está en el link de la hoja de taller.